Al llegar Hernán Cortés a Tenochtitlán, trae consigo un alimento nuevo, desconocido en América, que cambiaría los gustos y la forma de comer. Así México inventa el pan de muerto y la rosca de reyes. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Cuando hablamos de la llegada de los españoles y demás europeos a América, cuando estos se establecen, traen consigo nuevas tradiciones y una cultura nueva, que se fusiona con la local y da origen a nuevas y variadas tradiciones. Te diré que pocas veces pensamos que esto dio origen a una de las gastronomías más ricas y deliciosas, la cocina novohispana mexicana. La panadería, en especial, es muestra de ello, y debe su éxito a la influencia europea sobre la cultura local. Ciertamente, los españoles fueron los que nos trajeron el trigo y sus procesos para transformarlo en alimento. Según consta en archivos históricos, fue en 1524, 3 años después de la destrucción de Tenochtitlán, cuando se sembró trigo por primera vez en América. Esto sucedió en tierras pertenecientes a Hernán Cortés, quien vendió una porción de tierra a Juan Garrido, quien además fue el primer panadero español en la Nueva España. Pero, ¿y quién es Juan Garrido, el primero que sembró trigo en América? Juan Garrido nació en 1480 y murió en 1550. Fue un conquistador y la clave de él, lo extraño, lo inusual, es que Juan Garrido era negro. Y esto sucedió, obviamente, en el siglo XVI. Nació en África, por insólito que parezca, y se trasladó a Portugal de joven, donde adoptó su nombre, el de Juan Garrido. Esto es, nació esclavo y era un aborigen africano. Lo insólito es que estuvo 30 años al servicio de la milicia española. Se convirtió al cristianismo en Lisboa, cuando en ese entonces Lisboa se estaba convirtiendo en los tratantes de esclavos más grandes del mundo. Juan Garrido cruzó el Atlántico como liberto y en 1510 combatió en diversas campañas militares españolas del Caribe. Posteriormente se embarcó con el Hernán Cortés y estuvo en la conquista de Tlaxcala y el asedio, destrucción, masacre de Tenochtitlan. Tras la conquista del Imperio Azteca, que no se le llama conquista, tras la destrucción completa y absoluta y el exterminio del 99% de su población, únicamente del pueblo azteca, no de los demás, tuvo una granja en Coyoacán, donde estaba cerca el destruido palacio del último Tlatoani azteca, donde fue el primero, este individuo, Juan Garrido, en cultivar trigo en el Nuevo Mundo. Pero así las cosas, ya se había traído un cultivo que cambiaría la gastronomía de América. Es una de las aportaciones buenas, fabulosas y magníficas de los españoles a América, ya que es delicioso el trigo. En 1524 se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. Al principio los hornos y amasijos eran familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas productoras para el consumo de la población, para que todos pudieran consumir pan. Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas rigurosamente, tanto en lo que se refiere al peso como en lo relativo a los precios. Esto quiere decir que fue el primer control de precios en América, el establecido sobre las panaderías. Durante años, el pueblo solo tenía acceso a pan corriente, que se vendía en las pulperías. Una pulpería era lo que se le llamó durante la época virreinal a lo que actualmente es un mini súper o una miscelánea.
en tanto que las clases acomodadas disfrutaban de pan de mejor calidad, un pan hecho en casa o en los conventos. Esto es, el clero vendía pan a la población acomodada de toda América. No fue sino hasta fines del siglo XVIII que llegaron a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, principalmente de Francia e Italia, que influyeron mucho sobre la gastronomía actual mexicana, quienes fueron los que instalaron las primeras panaderías en forma. Por lo general, el jefe de familia era el maestro y sus hijos los pupilos o aprendices. Un ejemplo de esto fue el italiano Manuel Massa, quien fue el panadero más reconocido de Oaxaca, sobre todo por su panadería con un sazón de origen italiano, muy diferente al de otros panaderos, y era lo que lo distinguía y hacía famoso en el Oaxaca de entonces. Como en comentario te puedo decir que sobre la fama de este panadero, Manuel Massa, te diré que su hija, Margarita Massa, era hija adoptiva de él, de Antonio Massa. Has de saber que Antonio Massa adoptó a Benito Juárez. Fue su protector. Entonces, por eso se llegaron a casar Margarita y Benito. Ninguno de los dos eran hijos de Antonio Massa. Después se casaron y Benito Juárez fue presidente de la República, pero esa es otra historia. Recordemos también que el presidente Porfirio Díaz apreciaba la cultura francesa y esto propició que surgiera un auge en la elaboración del pan. Es entonces cuando se crean muchos de los panes que hoy conocemos: la rosca de Reyes, el pan de muerto, etc. Desde la cocina, desde la típica concha, que se come con un chapurrado de chocolate, hasta los cuernitos o los burritos o cochinitos. Los cuernitos son una inspiración en referencia a los croissants francés. El pan en México forma parte de una gran cultura y tradición. Por ello, es muy probable que sea el país con mayor variedad de panes, debido a que somos resultado de una fusión cultural indígena: náhuatl, tolteca, zapoteca, mixteca, otomí, tzetzal, maya, tarahumara, huichol, por mencionar algunos, y lo que las culturas europeas, principalmente la española, francesa e italiana, nos heredaron. Si bien fue Hernán Cortés quien trajo el pan a México, fueron sus habitantes quienes lo transformaron en lo que es hoy. Pero fue la riqueza cultural mexicana quien dio ese toque mágico y creativo que nos sirve para celebrar el 6 de enero de cada año con una deliciosa rosca de Reyes, o el 2 de noviembre con un exquisito pan de muerto. Sin lugar a dudas, la forma de hacer pan en México es única en el mundo. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides suscribirte a mi canal, agrega a favoritos y comparte. Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.